Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Orar también para que sea el Señor, ¿verdad?, tomando el control. Padre amado, te damos las gracias, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra que nos das cada día, Señor amado. Gracias por tu fidelidad, Señor Jesús. Y te damos las gracias, Señor, por cada día que nos regalas, Padre, en que podemos ver tu misericordia, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque cada día preparas nuevas bendiciones para tus hijos, Señor amado. Y te damos las gracias por ser tan bueno siempre con nosotros, Señor. Damos toda la gloria a ti, Señor, y te pedimos que en este momento, Señor, que sea usted tomando el control, Padre Santo, que sea usted hablándonos, Señor amado, que sea usted tomando el control de nuestro entendimiento, dándonos el discernimiento, Señor, para que podamos, Padre Santo, tomar esta palabra y que sea usted obrando a través de nuestras vidas, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse ahí donde están. You may now have a seat right there where you're at. Y hoy quiero hablar de la autoridad de Jesús. And today I want to speak about the authority of Jesus. Y a mí la verdad que me encanta cada vez que leo la Biblia, me encanta And it's something that it really fascinates me every time I read the word. escuchar o leer sobre cómo Jesús era, cómo él predicaba, cómo se dirigía a las personas. To read about the way that he directed himself to people, how he wrote and how he preached. Porque él, la verdad, si usted se fija en la palabra, él tenía su carácter. And if you really notice in the word, he had his attitude. Y él sí predicaba con amor, pero con mucha autoridad. He always gave that love, but with a lot of authority. Entonces a mí me llama muchísimo la atención, ¿verdad? La autoridad de Jesús, porque es algo con lo que yo mucho tiempo he batallado. And it really catches my attention because it's something that I've battled with for a long time. Pero sabemos que Él es nuestro mejor ejemplo y que Él nos ha dejado su ejemplo para que nosotros podamos seguirlo. But we know that he is our best example, and he's left that example, so we follow it. Entonces, hoy quisiera compartirles un poco sobre algunas características de la autoridad de Jesús. And today I want to share with you guys some characteristics of Jesus' authority. Porque es necesario que nosotros aprendamos a conocer el carácter de Jesús, cómo Él predicaba, la autoridad que Él tenía. Because it's necessary for us to learn how he was, how he preached in that authority. Porque así de esta manera nosotros como hijos de Dios Because this way, as children of God, vamos a poder tomar control we're able to take that control de lo que Dios nos ha mandado hacer on what God has asked us to do. y vamos a poder hacer su voluntad conforme a su ejemplo. And we're going to be able to do his will according to his example. Entonces vamos a estar viendo Mateo 7, 28 y 29. Porque una de las características que Jesús tenía es que Él enseñaba con poder y con originalidad. Because one of the characteristics is that he was very unique but very powerful. Entonces vemos en esos tiempos, dice la palabra, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. When Jesus had finished saying these things, the crowd were amazed at his teaching. Porque enseñaba Because he taught, como quien tiene autoridad y no como los escribas. because he taught as the one who had authority and not as their teachers of the law. Entonces imagínense en esos tiempos. So imagine in those times, Había muchos maestros, habían escribas there was a lot of teachers que enseñaban la palabra, that taught the word, pero nadie enseñaba la palabra como Jesús. but no one taught the word the way Jesus did. Entonces viene Jesús So there comes Jesus, y comienza a predicar la palabra, and he begins to preach the word. comienza a hablarle a las personas He begins to speak to the people, y las personas estaban como que, wow. and they stayed amazed. No estaban acostumbrados a ver o escuchar a alguien hablar de esa manera. They weren't used to hearing someone preach with that power. No estaban acostumbrados a que alguien hablara con tanta autoridad. They weren't used to hearing people speak with such authority. Y una de las cosas que me lleva a pensar esto es que Jesús sabía quién él era. And something that made me think is Jesus knew who he was. Jesús sabía
lo que él tenía que hacer. He knew exactly what he had to do. Él tenía bien determinado cuál era la voluntad que él tenía que cumplir. He knew exactly what was the will that he had to fulfill. Entonces es muy importante que nosotros sepamos y que sepamos quiénes somos en Cristo para que podamos tomar esa autoridad. So it's very important for us to know who we are in Christ in order to be taking that authority. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿de qué manera yo puedo predicar o tal vez ni siquiera predicar exactamente? And sometimes we ask ourselves, how is it that I could preach in a certain way? Pero ¿de qué manera podemos compartir la palabra con otras personas con Pero- esa misma autoridad? But in what way can I share the word with that same authority? Y la verdad que hoy en día tenemos muchísimas opciones, And nowadays we have a lot of options porque según han avanzado los tiempos, because as times advance, también nosotros tenemos muchísimas herramientas para poder hacerlo. we also have a lot of tools to do so. Entonces, la originalidad de Jesús en aquellos tiempos no era igual que ahora, ¿verdad? So the originality of Jesus wasn't the same as before. Porque antes Jesús pues no tenía Facebook, Be- no because, back, tenía Instagram, because back then Jesus didn't have Facebook, didn't have Instagram. pero nosotros tenemos redes sociales, casi la mayoría tenemos redes sociales, But we ¿verdad? have social media. The majority of us have it. Entonces, quizás tú eres muy bueno para escribir, So maybe you're really good with writing. quizás incluso tal vez tienes un arte que te gusta, no sé, te gusta dibujar quizás. Or maybe you have a talent where you know how to draw. Y esa es una forma original y diferente de compartir la palabra. And it is a unique and original way of sharing the word. Yo me acuerdo que yo vi una vez un dibujo And I remember that this one time I saw this drawing en una librería in a library. y era un dibujo de una mujer a los pies de alguien, como besando los pies de esa persona. And I saw a drawing of a woman on the floor on the feet Y of creo somebody. que cuando yo vi ese dibujo, todavía no conocía de Dios. And I think when I saw that drawing, I didn't know of God yet. Pero ese dibujo se me quedó bien grabado en la mente. But that drawing stayed with me. Que cuando vine a leer en la Biblia No. Then when I came to read the word of God, sobre la historia, ¿verdad?, de Marta, que se tiró a los pies de Jesús y derramó un perfume when Martha threw herself at the feet of the Lord and threw a that sus perfume pies. to his feet. Entonces esa imagen de ese dibujo vino a mi mente So this image of this drawing came to my mind. y desde entonces me quedó muy impactado. And it really impacted me. Y era un simple dibujo, And it was just a simple drawing, pero es el mensaje, ¿no? but it was the message. Entonces quizás tú no eres muy bueno para hablar y para compartirles a las personas la palabra de Dios, So yeah, maybe you're not the best on speaking or sharing the word of God, pero quizás tú eres muy bueno dibujando. but maybe you could be a great drawer. Quizás tú eres muy bueno haciendo algún don Or maybe you just have talent elsewhere y puedes utilizar eso and you Como- could use that como una herramienta as a tool para compartir la palabra de Dios, to go ahead and share the word of para God. llevar la palabra de Dios a aquellos que tal vez todavía no conocen. To take the word to those who don't know of him ¿Y yet. por qué no usar las redes sociales? And why not use social media? Porque la verdad es que es la manera más fácil Because honestly, it's the easiest way de nosotros poder compartir la palabra. of us to be able to share the word. Entonces, bueno, cuando Jesús nos diga, ajá, y usted compartió la palabra de Dios, And when Jesus comes to tell us, yep, so did you la share verdad es the que word no of God? tenemos excusa. We don't No have an tenemos excuse. excusa porque más fácil no lo podemos tener. Because easier we can't have it. Entonces, otra de las características que me gustaría compartir So, es so another characteristic that we would like to share que él desafiaba las creencias convencionales y tradicionales de esos tiempos. So he challenged the conventional ideas of back then. Entonces, él no solamente enseñaba diferente, So he didn't just teach differently, sino que él vino también a redefinir but he also came to redefine ciertos conceptos que las personas tenían, certain concepts that people had, como por ejemplo el día de reposo. like the day of rest. En ese entonces, el día de reposo era algo que no se podía hacer absolutamente nada en ese día. And those days were the days where you weren't able to do anything. Y quienes rompían esa regla, And those that broke that rule, se les consideraba como que estaban pecando. they were considered to be sinning. Pero vamos a ver Mateo 12, del 5 al 8.
But let's see Matthew 12, 5 through 8. Dice, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Or haven't you read in the law that the priests on the Sabbath duty in the temple disgraced the Sabbath and yet are innocent? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. I tell you that something greater than the temple is here. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. If you had known what these words mean, I desire mercy, not sacrifice, you would not have condemned the innocent. Y eso Jesús lo estaba diciendo porque ellos iban caminando un tiempo, And Jesus was saying that because they were walking for a good amount of porque time. ellos iban a diferentes ciudades a llevar la palabra, ¿verdad? Because they were going to different cities taking the word. Entonces ellos van pasando por un lugar en donde habían sembrado trigo y donde habían sembrado. And they were passing through a land where there were things. Y entonces los discípulos tuvieron hambre, So the disciples were hungry. porque imagínense, tenían que caminar mucho. And imagine, they had to walk a lot. Y de paso, pues muchas veces no llevaban con ellos comida. And a lot of the time, they didn't take food with them. Entonces ellos comenzaron a arrancar de ese como trigo. And they began to pull out the weed. Y adivinen quién estaba vigilando. And you know who was watching? Porque siempre hay alguien vigilando Because there is always someone that's watching para ver en qué momento uno va, como quien dice, a meter la pata. to see in what moment someone is going to do something wrong. Pues estaban los fariseos vigilando, viendo lo que estaban haciendo los discípulos. So the Pharisees were watching what the disciples were doing. Y entonces comenzaron a acusarles y a decirles, ¿cómo es posible que estén en el día de reposo comiendo y que arrancando trigo? Imagínense. And they began accusing the disciples of working on the day of Sabbath. Pero entonces por eso el Señor se dirigió a ellos diciéndole esto. But that's why the Lord directed himself to them, saying. Entonces Él vino a redefinir ese concepto, ¿no? So he came to redefine that concept. En pocas palabras les estaba diciendo, And in little words, he was telling them, yo no quiero sacrificios. I don't want sacrifice. Yo no quiero que sigan la ley así al pie de la letra. I don't want you guys to go through the law Lo just que quiero as. es que tengan misericordia, I want you guys to have que mercy, amen a los inocentes to love the innocent, y que puedan amar a aquellos que, aunque estén fallando, pero que necesitan la misericordia de Dios. to love those who are failing and need the love of God. Entonces seguimos viendo otra de las características de Jesús. And we continue seeing the characteristics of Jesus. Él no le tenía miedo a la opinión de las personas. He wasn't scared of others' opinion. Y yo cuando estaba leyendo eso, yo me quedé, And when I was muy reading that, interesante, I stayed very interested. porque yo estaba escuchando el otro día, estaba viendo un video, Because the other day I was watching this video, y estaba hablando esta persona de Jesús, and this person was speaking of Jesus. y dice, wow, la verdad que Jesús tenía un carácter bien fuerte. And they were saying, wow, Jesus really did have a strong attitude. Y se estaba refiriendo a donde nos habla la palabra que Jesús llegó al templo And he was speaking on when Jesus arrived to the temple, y vio que en el templo lo que estaban era vendiendo un montón de cosas, and they saw that in the temple they were selling things. y él se enojó tanto And he got so upset que comenzó a tirar las mesas por todos lados. that he began just flipping tables everywhere. Imagínese en estos tiempos. And imagine that in those times, Usted mira al apóstol tirando mesas por ahí porque está enojado. where you could imagine the apostle just throwing Y chairs todo el everywhere. mundo va a decir, oh my God, está loco. And everyone's going to say, wow, he's crazy. Es un pecador. He's a sinner. Aunque en esos tiempos, bueno, sí lo dijo la gente, ¿no? In those times, although people would say Porque it, la gente lo miraba y decían, no creían en Jesús. because at that moment they didn't believe in Jesus. ¿Por qué? Porque estaban viendo estas imperfecciones. Because they were seeing those imperfections. Porque estaban viendo que él se enojaba, They were seeing that he would get upset, que él se juntaba con los gentiles, that he was with the Gentiles, que él, que los discípulos de él no ayunaban. that the disciples were nothing. Y entonces la gente estaba más pendiente And people were very de intrigued ver cómo podían juzgarlo
to see how they would be o able, de cómo podían condenarlo, or to see how they would be able to condemn más him, que los milagros que él estaba haciendo, more than the miracles that he was doing, más que en la salvación que él estaba trayendo al more than mundo. that salvation that he was bringing into the world. Entonces, para mí esta característica es una característica que resuena mucho conmigo, And this characteristic is something that really reasons with me, porque durante mucho tiempo because throughout a long time, a mí me costaba verme como Dios me decía que yo era. it took me some time to see myself the way that God said I A am. mí me costaba apropiarme de la autoridad que Dios me estaba dando. It took me some time to really receive that authority that he was giving me. Y me importaba mucho la opinión de las personas. And people's opinion mattered to me a lot. Entonces muchas veces yo me limitaba de hacer cosas And I would limit myself from doing things porque tenía temor de lo que las personas fueran a pensar de mí. because I was fearful of what people thought of me. En muchas ocasiones el Señor me había hablado y me había dicho para qué me iba a usar, In a lot of occasions, the Lord spoke to me and told me what he was going to use pero me yo for. no me podía ver de esa manera. But I wasn't able to see myself as that way. Yo no creía que era capaz de hacerlo. I didn't think that I was able to. ¿Por qué? And why? Porque todos nos equivocamos en la vida. Because in this life, we all make mistakes. El que diga yo nunca he pecado, yo nunca he fallado, The one that says, I've never sinned and I've never failed, bueno, no sé si hay alguien, ¿verdad?, que pueda decir eso. I don't really think there's anyone that could say that. Hable con Dios si usted cree que nunca ha fallado. And talk to God if you think you've never Porque failed. todos en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado. Because in one moment in our life, we've always failed. Y algo que a mí me perseguía And something that persecuted me era la culpa de malas decisiones que yo había tomado en mi vida. was the guilt of all the bad decisions I've made in my life. Y entonces estaba tan enfocada en lo que la gente decía de mí. And I was so focused on what people thought of me and what they said. Estaba tan enfocada más en verme como la gente decía que yo era que como Dios decía que yo I era. was so focused on seeing myself the way people spoke of me instead of what God. Y entonces eso a mí me limitaba, me detenía. And that limited me. Llegó esa situación hasta el punto And this situation came up to a certain point en el que un tiempo yo quería hasta quitarme la vida. where I even wanted to take my own life. Y se lo digo delante de la presencia de Dios. And I say it to you in front of the presence of God. Yo me sentía tan abrumada I felt so defeated porque yo trataba de dar lo mejor de mí, because I would try to give the best of me, pero siempre había tal vez una cosita but there was always just that one thing. en la que para alguien yo estaba mal. And that for somebody, I was always wrong. Había un error There was just that one error. y ese error era más grande que cualquier cosa. And that little error was bigger than everything else. Y tal vez yo estaba en el piso And maybe I was on the floor, y en vez de que alguien viniera y me levantara, and instead of someone coming lo and que yo lifting me up, sentía era más acusaciones, I just felt accusations, muchas mentiras. a lot of lies. Y entonces yo llegué al punto en el que yo estaba tan decepcionada, And I came to the point where I was just so upset. porque yo decía, pero ¿para qué yo me esfuerzo? Because why is it that I go and I make, ¿Para qué yo trato de agradar a la gente why do I try to please si people nunca es suficiente? if it's never enough for them? Nunca complazco a nadie. I could never satisfy anybody. Puedo tratar de complacer a una persona, I could go try and, pero otra persona no está contenta conmigo. but the other person wouldn't be happy. Que por si hago alguna cosa de esta manera, That if I do something the certain way, pero a otra persona no le gusta como lo hice. but the other person's not going to like the way I did so. Entonces, en ese círculo, el enemigo siempre me estaba acusando And in that vicious cycle, the enemy was always accusing me. y me decía, tú no eres suficiente. And he would say, no, you're not enough. Ya yo tenía a mi hija y me decía, tú ni eres buena madre. I already had my daughter at the time. He would say, you're not even a good mother. Porque escuchaba personas que me decían, ay, es que tú no corriges a tu hija. It's because I've heard people say, it's that you don't correct your daughter. Lo que no sabían muchas veces es que yo después de trabajar muchas horas, a veces yo llegaba tan agotada a mi casa que a veces no tenía tiempo ni de dedicarle a mi hija. For those of you who don't know, I would come out of work very tired and I didn't even have time to dedicate to my daughter Porque yo era madre soltera y todo dependía absolutamente de mí. because I was a single mother and everything depended on me. Entonces
ya cuando llegó ahí sí me dolió muchísimo. And therefore, when it got to that topic, that is where it really hurt me. Porque mi hija para mí era un tema súper delicado. Because my daughter was a very sensitive topic. Porque yo decía, yo no tuve a una mamá que estuviera ahí para mí. Because no, I didn't have a mother who was present. No como yo lo deseaba. Not the way I wanted her to. Y yo trataba de hacer todo lo que yo podía por ella. And I would try to do everything that I could for her. Entonces, ya cuando el enemigo llegó ahí a acusarme y decirme de que yo no era una buena madre, So when the enemy came to accuse me, telling me I'm not a good ya mother, yo dije, aquí ya no hay más nada. and I said, this is it. Y yo decía, ¿para qué vivir? Why live? ¿Para qué vivir? Why live? Si no puedo hacer nada bien, ¿para qué vivir? Why live if I'm not doing Yo le anything decía al right? Señor, Señor, pero ¿cómo yo te voy a servir si yo te he fallado? And I would tell the Lord, how is it that I'm going to serve you if I've failed you? ¿Cómo tú me vas a usar si mi testimonio? How are you going to use me without testimony? Entonces, cuando ya yo estaba hasta con los planes y todo de cómo yo me iba a suicidar y qué era yo lo que iba a hacer, When I was already going through with the plans of suicide, el Señor usó incluso a mi hija the Lord used my daughter para quitar esa idea de mi mente to take away that idea from my mind y para sanarme and to heal me y para decirme que Él estaba conmigo. and to tell me that He was there with me. Y entonces, desde ese momento yo entendí algo And at that moment, I understood something que cambió mi vida. that changed my entire life. Que tú puedes tratar de hacer todo perfecto, lo mejor que tú puedas. That you could try to do everything with perfection to your best ability. Siempre va a haber alguien que no va a estar conforme. There's always going to be someone who's not going to be satisfied. Entonces, no vivas para las personas. Therefore, don't live for other people. Vive para Dios. Live for God. Vivamos para hacer la voluntad de Dios. Let's live to do God's will. Entonces, muchas veces nosotros nos detenemos de compartir la palabra de Dios A lot of the times we limit ourselves from sharing the word of o God de hacer la voluntad de Dios or to do His will porque tenemos miedo. because we're afraid. Tenemos miedo de qué van a pensar de nosotros. We're afraid of what they're going to think of us. Porque quizás antes tú eras un drogadicto, eras un alcohólico, Because maybe before you were a drug addict or you were an alcoholic, tal vez eras un ladrón. maybe you were a thief. Y entonces ahora la gente quizás tú te quedas pensando como quien dice, me van a ver que me le acerco a alguien y va a pensar que le voy a robar. And they're going to begin to think that I'm going to get close to somebody and I'm going to rob them. Porque muchas veces eso sigue en nuestras mentes acusándolo, el enemigo sigue acusándonos. Because the enemy is always accusing in our minds. Pero mire lo que dice Timoteo, segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y repítalo usted mismo, de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Él nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. For the Spirit of God does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Si usted tiene miedo, sepa que eso no viene de Dios. If you're afraid, know that that doesn't come from God. Si tienes el enemigo ahí en la mente acusándote y diciéndote, esto está mal, tú no vas a hacer nada, nunca vas a salir de ahí. If you have the enemy accusing you in your mind, telling you you're not going to get out of here, you're not doing things good, Sepa que no es Dios. no, that does not come from Eso es God. el enemigo hablándote. That is the enemy speaking to Eso es el you. enemigo tratando de detenerte. That is the enemy trying to limit you. Y entonces es necesario que nos apropiemos de ese versículo So it's for us to grab onto that verse y que digamos, en el nombre de Jesús, and to say that in the name of Jesus, yo tengo poder, amor y dominio propio. I have power, love, and that self-discipline. Y que no tengamos miedo, ¿verdad? And let's not be afraid. Porque es normal que tengamos miedo muchas veces. Because it's normal for us to be afraid. Pero el miedo no viene de Dios, así que no es normal que lo hagamos parte de nuestras vidas. But fear doesn't come from God, so so we shouldn't make it part of our lives. Y otra de las características que también me llama muchísimo la atención de Jesús And another characteristic that really grabs my attention es que Él no le andaba rogando a nadie. is that he wasn't begging anybody. Y la verdad que a veces nos cuesta
entender eso. And sometimes it's hard for us to understand that. Y muchas veces cuando escuchamos eso nos cae así como quien dice, como una pedrada. And sometimes when we hear that, we receive it really boldly. Porque a veces nosotros lo que queremos es escuchar que nos digan, Because what we want to hear is for them to tell us, mira, te suplico que conozcas a Dios. please, I ask of you to know of God. O muchas veces queremos que Dios baje de su trono y que nos ruegue a nosotros en persona. We want God to come down and beg us in person. Y para entender un poquito de contexto en esos tiempos. And to understand a little bit of concepts in those times, En esos tiempos, Jesús era considerado un rabí. in those times he was considered a rabbi. Entonces, pues para aquellos que él llamaba como discípulos, For those that he called as disciples, era un privilegio el que fueran llamados por él. it was a privilege to be called by him. Ahora, los tiempos ahora puede que son diferentes, Now the times are different, pero Dios es el mismo. but God is the same. Entonces, si es el mismo Dios, So if it's the same God, ¿por qué no es un privilegio para nosotros seguirlo? why is it not a privilege for us to follow him? ¿Por qué no es todavía un privilegio para nosotros ser discípulos de Dios? Why is it not a privilege for us to be disciples of God? Y muchas veces porque queremos que nos rueguen. Because a lot of the times we want them to beg us. Y otras veces las personas quieren que les rueguen para que conozcan de Dios. And they want us to beg them to know of God. Y yo he llegado a concluir en eso de que quizás las personas no conocen el valor de lo que es tener a Dios. And I've come to realize that people don't know what's the value of knowing God. Si el presidente de los Estados Unidos o de cualquier país If the president of the United States viene y te dice, comes to tell you, mira, te voy a ofrecer look, I'm going to offer you mi patrocinio, mi soporte, my support. Yo voy a estar contigo siempre. I'm going to be with you always. Si alguien trata de hacerte algo a ti, If someone tries to do anything to you, no te preocupes. don't Yo worry te about tengo. it. I got you. ¿Necesitas algo? You need something? Yo lo tengo, yo te lo doy. I got you. I'll give it to you. Dígame usted si usted no va a querer estar ahí. Tell me, won't you want to be there? Dígame usted si usted no va a querer ser muy amigo y estar muy agradecido con el presidente. Tell me you won't want to be the president's friend. Pues Dios es así con nosotros. And God is like that with us. Si nosotros estamos pasando por una necesidad, If we're going through those necessities, de un momento a otro las puertas se abren y Dios provee. from one moment to the other, the doors are open and God provides. Si nosotros estamos tal vez pasando por una enfermedad, If maybe we're going through a sickness, sus palabras nos dicen que por sus llagas hemos sido sanos. the word tells us that through his wounds we are healed. Entonces debería ser todavía para nosotros un privilegio el ser llamados por Dios. So it should be a privilege for us to be called by God, Porque la misma palabra nos dice, because the same word comes to tell us, muchos son los llamados, many are called, pero pocos son los escogidos. but little are chosen. La palabra se le lleva a muchísimas personas. Because the word goes to a lot of people. Pero mire, si usted está aquí hoy, But look, you're here today. no todos pueden hacer eso. Not everyone is able to do so. Si usted todavía sigue perseverando y usted todavía sigue tratando, If you continue persevering and trying, sin importar de que todavía, como los bebés que cuando comienzan a caminar, se caen, tambalean y se levantan, knowing that you're walking, siga adelante. keep moving forward, Porque usted es uno de esos escogidos. because you are one of the chosen ones. Y a mí esa palabra me encanta tanto, el ser escogido. And that word, I love it so much, to be chosen. Porque el ser escogido Because to be chosen significa que alguien tuvo mucho cuidado para seleccionarte. it means that someone had a lot of intention to choose you. Significa que alguien tuvo muchísimas opciones, That they had many options, pero que de todas esas opciones but out of all of those options, decidió quedarse contigo. decide to stay with you. Qué bonito, ¿verdad? How beautiful. A mí, cada vez que yo eso lo entiendo y lo reflexiono, And whenever I reflect on that, me llena tanto de gozo it fills me up with so much joy el saber que
Dios nos ha escogido. and knowing that God has chosen us, Y Él nos ha escogido para cosas grandes. and He has chosen us for great things. Así que no es necesario que nosotros le roguemos a una persona para compartir la palabra de Dios. So it's not necessary for us to beg somebody to share God's Ahora, word. sí le voy a decir, But now I'm going to come to tell you, no es que no le vamos a dar importancia a las almas, it's not that we're not going to give importance to the souls. no es que no le vamos a dar seguimiento a las almas. It doesn't mean that we're not going to give them that follow-up, No, porque no es eso. because no, it's not that. Lo que significa esto es, plantamos la semilla, What it means is that we plant that seed, la regamos. we spread it, ¿Cómo lo regamos? and how do we spread so? Con oración, With prayer, con ayuno, with fasting, estando disponible para esas almas. being available for those souls. No necesitas llevar la Biblia completa y leerles todo un capítulo. You don't need to take the Bible and read an entire chapter to Pero them. muchas veces tú con decirle a una persona, hey, ¿sabes qué? Dios te ama. But by telling somebody Jesus loves you, Eso puede cambiar la vida de una persona. that could transform someone's life. Mira, Dios murió para darte salvación. Jesus died to give you that salvation. Eso puede cambiar la vida de una persona. That could change someone's life. Lo que no podemos hacer es tratar de cambiar a la fuerza a las personas. What we can't do is try to change somebody by force. Porque muchas veces nosotros plantamos la semilla, Because a lot of the times we plant that seed, pero queremos, y a mí me da risa porque yo he sembrado a veces, and it's y uno funny because I've y uno planted se queda before, así como que, ay, ¿a qué hora va a crecer? Ya, que crezca. and you stay waiting there like, when is it going to grow? Y no funciona así. And it does not work that way. No funciona así. Hay que dejar que el agua y que el tiempo y que el sol hagan que esa semilla crezca. You need to wait for the water and the sun to do it. Y eso es Dios. And that's God. Dios es el que cambia. God is the one that changes. Dios es el que transforma. He is the one that transforms. Entonces, si tú tal vez le estás hablando a una persona So if you're speaking to a person y le estás tratando de compartir la palabra a las personas, and you're trying to share the word with others, no te desanimes ni te frustres si no siguen, don't get frustrated if they don't follow, si no escuchan. if they don't listen. Está bien, no hay ningún problema. It's okay, there's no problem. Pero sigue orando, But keep praying. sigue ayunando por Keep ellos. fasting for them. Que en su tiempo Dios es quien va a hacer la obra. That in the time, God will do His will. Y también en eso es muy importante que entendamos esto. And it's very important for us to understand this. Porque cuando yo digo Jesús no le andaba rogando a las personas, Because when I say that Jesus wasn't begging anybody, me refiero a que Él no le andaba diciendo a los discípulos ni a nadie, oye, sígueme. He wasn't telling the disciples, oh yeah, just come follow me. Y tal vez ellos no lo seguían. And maybe they didn't follow Him. Y Él no iba otra vez y, sígueme por favor. He didn't go back and say, follow me, please. Más bien Él lo que tenía era testimonio. Actually, what He had was Su testimony. testimonio era el que hablaba por Él. His testimony spoke for Him. Entonces nuestro testimonio habla por nosotros. Therefore, our testimony speaks for us. ¿Que vamos a ser perfectos? Nadie es perfecto. We're going to be perfect? No one's perfect. ¿Que vamos a ser los mejores en todo? Es imposible. That we're going to be the best in everything? It's impossible. Pero si cada día tratamos de ser como Jesús, But if every day we try to be like Jesus, de agradarlo, of pleasing Him, de hacer su voluntad, of doing His will, y no le estoy diciendo sea como Jesús, vaya ahí a darle vuelta a las mesas, and I'm not saying go and be like Jesus and flip tables, pero sino de aprender de su misericordia, but it's to learn His mercy, de aprender de su amor, to learn of His love, ese amor con el cual Él amaba a las personas, that love in which He loved people, ese amor con el cual Él todavía nos ama a nosotros, with that love that He loves us with now, y que entendamos que lo que Él nos ha dado a nosotros por gracia, and to understand what He has given us by grace, que podamos llevarlo con esa misma gracia a otras personas, that we're able to give that same grace to others, y que con mucho amor
And that with a lot of love, también podamos ayudar a esas personas en los procesos que tal vez ellos lleven. we're able to help people that are going through processes. Porque cada quien tiene sus batallas. Because everyone has their battle. Y quizás algunos de nosotros hemos llegado a los caminos de Dios And maybe some of us have came into the path of God por las buenas y fácilmente, in good terms, easily. pero quizás a algunos les ha tomado años el poder llegar, And maybe it has taken others years for them to come. pero han llegado. But they've come. Eso significa que no nos debemos de rendir, And that means that we shouldn't give up. pero no debemos tampoco comprometer lo que nosotros somos o lo que Dios ya ha cambiado en nosotros. But we shouldn't compromise on what God has did in us and what He Y changed in digo us. esto para decir esto, And I say that to say this. que hay muchas veces que nosotros nos enfocamos tanto en tratar de convertir a todo mundo That there's so many times where we focus so much on trying to convert que nos everybody olvidamos de quién somos, that we forget on who we que are. nos olvidamos de cuál realmente es el propósito. We forget about what is truly the purpose. ¿Por qué digo esto? And why do I say this? En una ocasión, a mí me pasaba cuando al principio que estaba comenzando a venir a los caminos de Dios, And it started when I first came into the path of God. yo tenía una amiga, supuestamente era mi mejor amiga, I had a friend who was supposed to be my best friend. y yo estaba pues recién queriendo congregarme y queriendo pues conocer más de Dios. And I wanted to congregate and I was learning about Y God. pues como era mi mejor amiga, pues yo la trataba de invitar. And since she was my best friend, I tried to invite her. Y entonces ella vino una vez conmigo So she came once with me. y ya después me salía con que, bueno, si tú me acompañas al mall, So she would say, if you come with me to the mall, yo voy a la iglesia contigo. I'll go to church with you. Y yo dije, fácil, a mí me encanta, está bien, vamos. I'm like, all right, perfect, easy for me, let's go. Pero luego me doy cuenta de que cada vez que ella me invitaba al mall eran los domingos. But I Y would los see, domingos por la tarde cuando había servicio. but I would see every time she would invite me to the mall, it'd be You- Sundays during service. Un par de veces accedí y nos íbamos supuestamente temprano, And sometimes we would go and we would go earlier. pero entre tanta vuelta y tanta vuelta nos íbamos tarde. But around so many rounds through the mall, we would get Entonces there no late. llegábamos yo no podía llegar a tiempo porque en ese entonces cuando necesitaba transportación, And at that moment, I wouldn't get there with time, and that was the time I needed transportation. entonces no llegaba a tiempo para que me pudieran recoger y venir a la iglesia. So I didn't have the time for them to pick me up and come to church. Entonces yo un día me dije, no, So one day I si yo told me her, quiero afirmar, porque realmente tenía el deseo, yo tenía un gran deseo de conocer a Dios. and at that moment, I had that desire to know of God. Entonces yo dije, no, yo me voy y no voy a poder ir al mall con ella. Y yo le tuve que decir, mira, ¿sabes qué? Cuando tú quieras ir, tú ve. And I told her, no, that I was no longer going to do it. But I also, Porque si yo seguía como esforzándome y tratando de que, ok, voy a ir al mall con ella y de repente algún día va a ir conmigo, so if I continued putting that effort to go to the mall just for her to come one day, probablemente yo no estuviera aquí. probably I wouldn't be here right now. Entonces, a eso es lo que me estoy refiriendo. Muchas veces nosotros nos enfocamos en tratar de rogar o de como de decir, ay, es que quiero salvar tanto a esta persona, And that's what I'm saying. We're focused on trying to win everybody, que olvidamos realmente el propósito. that we truly forget the purpose. Y muchas veces comprometemos And a lot of the times we nuestro compromise testimonio our testimony que puede ayudarle a esa persona that could actually help that person. y terminamos más bien alejándolos y alejándonos nosotros. And we actually put them further away as ourselves. Entonces que tengamos muy presente de que Dios es quien hace la obra. So let's have it very clear that God is the one who does the change. Y así que para concluir, So to conclude, dígale al hermano que está a su lado, tell the person that's next to you, yo tengo autoridad I have the authority, y créalo de todo corazón and believe it with all your heart que Dios le ha dado autoridad. that God has given you that authority. Y es tiempo de que nosotros usemos esa autoridad. It's time for us to use it. Y como nos dice Lucas del 9 del 1 al 2, que no les di el versículo, pero aquí lo tengo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿Qué fue When lo que Jesus Jesús had les dio? called the 12 together,
When Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all the demons, to cure diseases, and he sent them to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. Entonces, si ya Él nos ha dado la autoridad, So if he has already given us that authority, usémosla. let's use it. Y bueno, que siempre estemos en las manos de Dios y que sea Él siempre dirigiéndonos. And we're always going to be in the hands of God Amen. and let it be him directing us. Y con eso lo dejo. Les voy a And with invitar a that, I que se leave you. pongan de pie. Y ore unos momentos y pídale al Señor si tal vez usted todavía no conoce la autoridad que Dios le ha dado. Pídale al Señor que sea Él el que le revele, que sea Él el que le dé las fuerzas y que le ayude a usar esa autoridad. Esa autoridad para poder vencer todo aquello que esté deteniéndolo de hacer la voluntad de Dios. Señor amado, te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno y tan misericordioso con nosotros, Señor. En este momento, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más, Padre, y te pedimos, Señor amado, que seas tú, Padre Santo, obrando en nuestras vidas, que sea usted, Padre amado, tomando el control de todo lo que somos. Bendiciones, familia. Yo sé que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.